Buenos días hermanos, hoy día es 7 de junio, primer domingo de este mes. Estoy muy contento de reunirnos nuevamente con ustedes, esperando que pronto podamos reunirnos nuevamente cuando termine esta cuarentena. Que Dios guarde a cada uno de ustedes, espero que se conserven bien de salud, cada uno alrededor de su familia. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes habrán participado o habrán visitado algún museo natural. Ahí vemos muchos animales, ¿no? Se ven muy reales, muy vivos, hasta miedo dan. Pero la verdad que están muertos, son animales disecados. No nos pueden hacer nada, están muertos. Como pastor he ido a muchos funerales y bueno, siempre me he acercado en lo posible a los féretros para mostrar mis respetos y ver al difunto. Y cuando uno lo ve así como si estuviese durmiendo, pero la verdad es que están muertos. Por afuera, ¿no? El cuerpo que parece dormido, el féretro se ve muy hermoso, laqueado, pero en verdad por dentro de ese cuerpo, de esa tumba, sabemos que se está pudriendo, está muriendo. Hoy quiero hablarles algo también parecido que los cristianos estamos pasando, que tenemos apariencia de vida externa, pero en verdad adentro estamos muriendo. Y a través de este mensaje de la iglesia de Sardis, la quinta iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis, hoy día quiero hablar de este tema. ¿Estás vivo o muerto? Y para eso primero vamos a leer este texto bíblico que vamos a predicar esta mañana. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, antes quiero hablarle de la iglesia de Sardis. Sardis estaba acá en esta zona Asia Menor, ¿no? Lo que ahora pertenece a Europa. Y acá está pues Italia, España, ¿no? África y Medio Oriente, Asia. Y un mayor acercamiento, aquí están las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, todos estaban en esta región, en Asia Menor, o en la actualidad Europa. Turquía. ¿Qué puedo hablar de Sardis? Sardis era una ciudad que había sido fundada 600 años antes de Cristo. Era una joya arquitectónica, una ciudad muy hermosa. Estaba en una colina flanqueada por básicamente unas 3 montañas muy grandes que lo convertían a Sardis como una especie de fortaleza. Solamente tenía una pequeña entrada donde la gente podía entrar, pero que esa era la entrada principal de la ciudad, ¿no? Eso que ustedes están viendo es el templo, si no me equivoco, es el templo de Artemisa, de Diana, la diosa de la fertilidad, y tenían otros templos también. Así que era una ciudad pagana que creían y que donde había mucha inmoralidad, mucho, diríamos, desenfreno, ¿no? Moral. Y era una ciudad pues rica, próspera, muy próspera, porque estaba ubicada en una área, diríamos, estratégica para Europa, Asia, África. Así que toda esta área
realmente económicamente hablando era muy rica. Además Sardis estaba cerca de un río donde había mucho oro, así que ahí se plantó en el primer siglo, se fundó la iglesia de Sardis. Probablemente fue fundada por el apóstol Pablo, nos dice en Hechos capítulo 19, que luego se quedó por un periodo de 2 años y le predicó a Sardis, a judíos y a griegos de la palabra de Dios, y muchos habían escuchado. Así que muy probablemente en ese inicio, a través de Pablo, pues se fundó esta iglesia y hubo un gran avivamiento espiritual. Sardis, por un lado, la iglesia de Sardis posiblemente en sus inicios hubo un gran avivamiento, pero singularmente en esta carta no se le reprocha de ninguna persecución, ningún ataque diabólico o nada. O sea, es interesante, ¿no? Se muestra como una iglesia sin mayor problema, ¿no? Como las iglesias anteriores que hemos mencionado. Y es interesante que luego Jesucristo va en esta carta. Mira, ahí era una iglesia muy hermosa. Estas son sus construcciones jónicas, muy hermosas ahí. Pero ustedes van a ver en el inicio de este texto que Jesucristo dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En esta iglesia, Jesucristo en su mensaje a Sardis lo reprende. Sabe que hacía obra, era una iglesia seguramente ordenada, tenía sus cultos bien hechos, buena música, buen sermón, etc. Pero tenía un problema esta iglesia. No estaba siendo perseguida, nada. O sea, era una iglesia que mantenía una buena relación con la ciudad. Pero dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y estás muerto. O sea, la iglesia, en otras palabras, tenía una apariencia de vida, de actividad, pero a los ojos de Dios estaba muerto. Tal vez era una iglesia ante, como dice, a la sociedad de Sardis, una buena iglesia de buena reputación, pero a los ojos de Dios estaba muerto. Y muchas veces eso es lo que Dios nos quiere decir, que a Dios no le importa cuál es tu reputación ante la sociedad, le importa a los ojos de Dios cómo Él nos ve. Y lo reprende. Y hoy día quisiera mostrarles cómo es que es la característica de una iglesia que está moribunda, muerta, que tal vez como nuestra iglesia, tal vez es tu vida, nos estamos reflejando. Y quisiéramos que yo he anotado unas 6 características, pueden ser muchas, pero esta es la que quise mencionar. Para empezar, una iglesia moribunda, muerta, es una iglesia de cristianos nominales, ritualistas. Solo vienen a los cultos, participan, cumplen, escuchar la misa, el servicio y ya está. Cantan y después se van, leen la Biblia, escuchan el sermón y ya están. Si hay una boda, participa. Si hay un bautismo, algún aniversario, alguna celebración de Navidad, Semana Santa, participan y ya está. Cristianos nominales, solo de nombre. Van a la iglesia, cristianos de un día, y después regresan a sus casas, a sus trabajos y vuelven a la normalidad. Nadie sabe que eres cristiano, solo eres un cristiano ritualista. Otra característica de un cristiano, de una iglesia moribunda, muerta, es que no se predica la palabra de Dios. Ya tal vez la iglesia la predica, o ya no la predica mucho. Tú de repente, la iglesia ya empieza poco a poco a enseñar menos de la palabra de Dios, se predica de muchos otros temas, de cómo ser mejor persona, cómo ganar más dinero, cómo ser una persona exitosa, cómo enfrentar tales o cuales dificultades, depresión, y cómo ser mejor persona, y ya no se predica la palabra de Dios. Una característica de un cristiano que está muriendo es que ya no predicas la palabra a otra. Querido hermano, ¿hace cuánto tiempo que no le hablas a otra persona de Cristo? ¿Hace cuánto tiempo que no has invitado a alguien a la iglesia y mucho menos le hayas predicado la palabra de Dios?
en tu trabajo. Ya tienes cuánto tiempo ahí y tal vez nadie sabe que tú eres cristiano. Una tercera característica de una iglesia moribunda es cristianos conformistas. Nos conformamos con la gloria y todas las cosas que has logrado en el pasado, que has sido líder, servidor, pero estás ahí estancado, conformista, conforme, ya no quieres avanzar. Ya tomé muchos cursos bíblicos, ya pasé por todos los servicios y ya no quiero hacer nada más. Vive de las glorias pasadas. En el pasado Dios de repente cambió muchos aspectos de tu vida, te transformó y vives de las glorias pasadas. Así como Sardis se sentía muy conforme y en esa conformidad ellos bajaron la guardia y los enemigos vinieron y atacaron y conquistaron la ciudad de Sardis. Cuando ellos se sentían inexpugnables, era una ciudad que nadie podía atacarla o conquistarla, pero finalmente la conquistaron. Otra característica de una iglesia moribunda o muerta es un énfasis más en lo social que en lo espiritual. Tal vez vengas a la iglesia o participes en las reuniones, pero básicamente es por un motivo social. Celebrar un cumpleaños, participar a un paseo, alguna actividad, cumpleaños, ¿no? Campamento, que reímos, jugamos, ¿no? Es un sitio en el cual puedo vender cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar de tantas cosas, pero menos lo espiritual. Y a veces convertimos la iglesia como si fuese un club, un lugar para hacer deportes, hacer vida social. Si esa ha sido tu actitud de acercarte a la iglesia, espero que podamos cambies. La quinta característica es dejar de reunirnos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, o sea, el día que el Señor venga por segunda vez. Hermanos, cuando empiezas a dejar de la iglesia, ¿cuántos hermanos he visto que de pronto, de cuando en cuando dejan de venir una vez y no hay ningún buen motivo para no venir, porque le da flojera, hace frío, un compromiso social, ¿no? Algo, y ya no vienen, se levantaron tarde, vieron películas tarde, lo que sea. Y poco a poco, de cuando en cuando faltan, después se vuelve más frecuente, una vez al mes, después se vuelve quincenal, y después poco a poco ya no venimos a la iglesia. Sean los motivos que sean, por trabajo, estudios, emocional, físico, no debemos dejar de reunirnos. Y ahora que nos podemos reunirnos, no hay pretexto, nos estamos reuniendo virtualmente, ya no necesitamos viajar físicamente por el momento hasta la iglesia. Solamente es encender su computador, su celular y conectarse a nuestras reuniones. Aún vemos que muchos hermanos no se están reuniendo. Dice la Biblia que mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Queridos hermanos, la Biblia quiere que no dejemos reunirnos, porque ese lugar es como un hospital para animarnos, consolarnos, apoyarnos unos a otros, estimularnos al amor. La iglesia es como la mejor medicina, nos ayuda a poder mantenernos firmes en la fe. Y una iglesia que se está muriendo, o un cristiano que está muriendo, es cuando empieza poco a poco a dejar de reunirnos. Y la última que he dejado es falta de vida de oración. Recuerdo cuando Jesucristo terminó de hablar, de cenar con sus discípulos, y había anunciado que iba a ser entregado, traicionado, iba a morir. Ya era la tercera vez que se lo había dicho. Y se va con los discípulos al huerto de Getsemaní y le pide a sus discípulos que velen y oren. Y Jesús se fue a orar angustiosamente, porque sabía que iba a ser tomado cautivo y apresado y luego matado. Y cuando vuelve encuentra a sus discípulos, se habían quedado dormidos. Dijo, no han podido velar y orar una hora.
Y una característica de un cristiano que se está muriendo o moribundo, que está muerto, es la falta de vida de oración. Cuando los discípulos comenzaron a decaer en su vida de oración, dice que cuando Jesucristo fue tomado preso, ellos se dispersaron. De verdad, cuando la iglesia deja de orar, vienen las divisiones. Cuando la iglesia deja de orar, la iglesia ya no crece. Cuando la iglesia deja de orar, empieza a haber conflictos, problemas interpersonales. Dios no trae bendición. Tenemos que ser una iglesia de rodillas, una iglesia que clama a Dios. La Biblia está llena de ejemplos de siervos y hombres de Dios de avivamiento que Dios trajo producto de los ayunos, de las oraciones. Si la oración, la fe mueve montañas, no es los científicos, no es el gobierno la que Dios va a solucionar el problema que estamos viviendo, es Dios. Les animo, hermanos, que vuelvan a tener una vida de oración. Jesucristo luego les exhorta y le dice: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando Jesucristo dice sé vigilante, eso implica una orden. No es un por favor, no, es una orden, es un mandato. Yo les había hablado que Sardis se había vuelto muy conformista, se sentía muy seguro, bajó la guardia. Sus vigilantes que tenían que cuidar la entrada de la ciudad se durmieron, y en el momento dado los enemigos que ya sabían, no es que justo pasaban por ahí y le encontraron volviendo a pasar, no, ya habían estudiado a esta ciudad de que ya se sentía muy segura y ya sabían que su debilidad tenían moros que lo protegían, pero esa entrada, los únicos vigilantes que lo tenían que vigilar y proteger se habían relajado y ellos cayeron. Y el enemigo supo su debilidad y fue y lo atacó y lo venció y fue conquistado en el siglo VI a.C. por Ciro. Y bueno, fue tomado. Ustedes sabían que la Biblia nos dice que ¿por qué tenemos que ser vigilantes? ¿De quién? De Satanás. Satanás dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás es como un león, está ahí merodeando, y en el menor descuido, ¡guau!, nos va a atacar y nos va a comer. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ser vigilantes, atentos. El diablo quiere que tú no vayas a la iglesia. El diablo quiere que tú te alejes, que no ores. El diablo quiere desanimarte. El diablo quiere confundirte, desanimarte, decirte que acaso la iglesia te va a dar de comer, acaso porque vas a la iglesia cantas más, los problemas se van a resolver, y el diablo constantemente está buscando que hacerte que dejes de estar vigilante, que dejes de orar. Y recuerda, Satanás obra a través de tu carnalidad, de tu debilidad, y él quiere alejarte. ¿Y cómo podemos ser vigilantes? Dijo Jesucristo en esta carta, dice: afirma pues las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Afirma las cosas que están por morir. ¿Qué está por morir, mis queridos hermanos? Tal vez tu participación en las reuniones que están por morir, casi ya no asistes. Empiezas a asistir otra vez. Ya no te contactas con nadie de la iglesia, has perdido comunión, ya no le hablas a nadie. Está por morir tu relación con otros hermanos. Afirma la crisis, reavívalo. Ya casi ni meditas en la palabra, ya no lees ni la Biblia. Afirma lo que está por morir, o sea, haz lo que
resucítalo. Es como ese hombre infartado, ¿no? Hacerle resucitación. Si se paró, hacerlo antes que se muera. Hay unos segundos que son críticos para no dejar que se muera. Y de repente tú estás crítico, que Dios te permita no morirte. Casi no predicas a nadie. Tal vez está por morir, casi ya no invitas a nadie a la iglesia, casi ya no oras. No digo orar porque tu trabajo, tu salud, por tus cosas, sino por otros. Tu oración de adoración, de comunión con Dios. Que está por morir. Cuando dice afirma lo que está por morir, quiere decir manténlo vivo, vigente. Así como una persona que le da infarto le hacen electroshock, un golpe. Dios tal vez te quiere hacerte un electroshock. ¿Y cómo se hace ese electroshock? ¿Cómo se puede mantener vivo a una persona, ¿no? Le ponen ampollas, lo tratan de hacer resucitación artificial. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? O sea, acuérdate, dice así. Nos dice 3 claves. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acá dice la palabra acuérdate. ¿Cómo podemos afirmar las cosas que están por morir? Es acordándose de las cosas que Dios ha hecho por ti. ¿Te acuerdas que Dios cambió tus vicios? Y de repente no tenías propósito de la vida y ahora tienes propósito de vida. Tal vez tu matrimonio estaba por destruirse y Dios te lo restauró. Tal vez tu relación familiar con tus padres era muy mala y cuando conociste al Señor Dios te transformó. No tenías esperanza, querías suicidarte y encontraste un norte en tu vida, propósito en tu vida. Vivías en angustias económicas, emocionales, desesperación, y Dios te dio sabiduría, y Dios te ayudó, te cambió en tu vida. Acuérdate de todas esas cosas, que tenías una vida desordenada, en drogas, en vicio, en alcoholismo, no sé, tantas cosas. Acuérdate, y dice, guárdalo. ¿Cómo se hace guardarlo? Es como, yo tengo muchas cosas de mi papá, mamá, de mi abuelito, de recuerdo que en vida me los han dado y yo los tengo. Y yo los tengo guardados. Y guardado no quiere decir que los refunde en un sitio, sino que los tenga ahí presentes y recordar que esto en vida era de mi papá, mi mamá. Y recordar que en vida me protegieron, me enseñaron, me dieron educación. Y la persona que yo soy, por la gracia de Dios, Dios usó a mis padres y otras tantas personas. Y yo lo guardo, la atesoro, es recordarlo, tenerlo, guardarlo, tenerlo también presente, cuidarlo. Una cosa que yo veo que es muy precioso, no lo tiro, lo tengo ahí guardado, protegido. Y siempre lo veo y me lo recuerdo. Y también dice, arrepiéntete. ¿Y qué cosa tengo que arrepentirme? Obviamente, de todas esas cosas que he dejado de hacer, todas esas cosas que he dejado que se vaya muriendo. Mi vida de oración, mi asistencia, mi poco a poco me he ido alejando de la iglesia, de las reuniones, de la comunión con los hermanos, de mi meditación de la palabra de Dios, de mi relación con Dios, de toda esa, de mi antes de énfasis de poder predicar a otras personas, de invitar, de participar, de servir al Señor. Si eso está por morir, arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir, como dice esa flecha, darse una vuelta, un giro de 180 grados. O sea, ya no volver, no continuar en esa vida de muerte espiritual, sino de vida, volver. Porque si no velas, dice, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no te arrepientes, el Señor nos dice que no va a pedir cuenta. En el momento que menos piensas, el Señor te llevará a su presencia. Dios te llamará y te juzgará. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vas a decir a Dios? Arrepiéntete, porque no sabrás como ladrón en la noche, en el momento que menos esperes, Dios te llamará. Ahora estamos muy protegidos, no queremos contaminarnos del coronavirus, tenemos miedo aquí y allá, pero la muerte es como
El coronavirus es como ladrón, en cualquier momento puede entrar a tu casa y tú no lo ves, tú no lo sabes. Y que tenemos que protegernos del Señor. No es el alcohol, no es cierta medicina que hay, es Dios quien nos protege. Finalmente, en este texto, en el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No toda la iglesia de Sardis estaba mal. Había un grupo de hermanos que se mantuvo firme y fiel. Y tal vez tu hermano, tú te has mantenido fiel. Querido hermano, te felicito. Te mantienes conectado con Dios, con la iglesia, estás sirviendo, y tienes comunión con Dios, tienes una vida de oración, te felicito. Y sigue siendo fiel hasta el final. Dice, no toda la iglesia, dice, pero tiene unas pocas personas, ¿sabes?, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Dios tiene una hermosa promesa para ti. Sigue, hermano, sigue, sé valiente. Quiero terminar este mensaje compartiendo una promesa que Dios nos ha dado. Dice capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dios nos promete vida eterna, pero al que venciere. Es interesante, nosotros creemos en la vida eterna, es un regalo que Dios nos ha dado, pero encuentro muchos textos bíblicos como que nos dice que por un lado Dios nos lo da, pero por otro lado tenemos que mantenerlo, conservar, lucharlo. Dice que vencer, hay que no está ya, no podemos echarnos en la fama, ¿no? Dios nos lo da y no hacemos nada. Tienes que ser constante, mantenerlo. Es como darte un carro, y si un carro nuevo, si tú no le haces mantenimiento, lo dejas estacionado, está ahí, después de unos años se muere el carro, está oxidado, no funciona. O sea, tú tienes que darle mantenimiento. Dice, hay que vencer. La vida cristiana hay que darle mantenimiento, mantenerlo vivo. No es crees en el Señor Jesucristo hace unos años atrás, un tiempo atrás, y te echas y no haces nada. Tienes que mantenerte. El que venciere será vestido de las vestiduras blancas. Será vestido de vestiduras blancas. Quiere decir que está en su promesa. ¿Quieres estar ahí, mi querido hermano? Estar inscrito en el libro de la vida. Persevera, ser firme. Tal vez, si tú no estás siendo perseverante, es una muestra y te estás alejando que tal vez no eres cristiano. Tal vez nunca has aceptado a Cristo. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Yo no soy Dios. Pero si hay ese relajo, tal vez significa que no estás con Dios, estás alejado. Nunca has aceptado a Cristo. Arrepiéntete. Ten encuentro con Dios. Que los que tengan oídos para oír, oigan. Esto dijo Jesucristo. Este mensaje que se lo has entendido, ponlo en práctica. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te entrego la vida de cada uno de mis hermanos, en especial aquellos que se han alejado, no están viniendo a la iglesia, no tienen comunión con nosotros, menos servir, y hasta su tiempo de oración contigo es casi nula. Solamente ora para que tú los protejas de las enfermedades de contagio, pero en verdad han perdido un vínculo y una relación contigo. Perdónalo, Señor. Ayuda a que ellos se acuerden de las bendiciones que tú le has dado, que lo puedan guardar y arrepentirse y volver a ti. Te entrego la vida a cada uno de ellos, porque te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.